Bienvenido, en esta clase veremos cómo se realiza un gráfico en Excel. Bueno, lo primero que vemos es que hay mucha gente, sobre todo a los gerentes, le encanta usar gráficos. ¿Por qué usan gráficos? Por lo siguiente, si yo a ustedes les muestro esta curva que va, digamos, en forma descendente y le digo que estas son las ventas de un año, por ejemplo, ¿ustedes qué me pueden decir? Que las ventas estaban muy bien y con el transcurrir del tiempo las ventas cayeron. Pero si cambio esto y acá coloco los clientes de tránsito a través de un año, ustedes me dirán que eran muchos y hoy día son nada. Bueno, esta interpretación de esta curva es un gráfico. Me grafica en forma rápida y eficiente y yo puedo decir que las ventas cayeron o los accidentes, digamos, dejaron de ocurrir. Solamente con mirar esta curva. Pues bien, para realizar un gráfico, nosotros tenemos que contar con lo siguiente. Primero que nada, lo que se llama una tabla de valores o datos. Tabla de valores o datos. En este caso del ejemplo, tenemos los meses, que es el primer semestre de un año, desde enero hasta junio, y en el segundo caso acá tenemos las ventas, digamos, correspondientes a cada uno de los meses del primer semestre. Esta parte, donde dice mes, a esto nosotros le vamos a llamar categoría. Esta es la categoría. Y esta otra parte, la parte, digamos, podríamos decir de verde clara, corresponde a lo que se llama serie. Las ventas son las series. Las series siempre van a estar compuestas por valores numéricos, por números, que son aquellos que se pueden graficar. Y las categorías no tienen un valor numérico. Ahora, si yo quiero realizar un gráfico con respecto a este cuadro de datos o valores, lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Primera opción. Me coloco en cualquier parte de la tabla de valores o datos. En cualquier parte. Puede ser al principio, al medio o al final. ¿Por qué? Porque Excel es capaz de reconocer en forma automática qué columnas están ocupadas hacia el lado. Puede ser al lado izquierdo, al lado derecho. Y hasta qué fila llegan. O sea, reconoce el rango donde está la tabla de valores o datos. Ya, una vez que yo me posesiono, que es, digamos, la primera opción, me posesiono en la tabla de valores o datos, me voy al menú Insertar. Menú Insertar. Luego voy a Gráficos. Gráficos, Ficha Gráficos. Y en Ficha Gráfico escojo qué tipo de gráfico quiero. En este caso vamos a utilizar el gráfico que es un gráfico de columnas. Y de los gráficos en columnas tengo varias alternativas. Los que vienen en 2D, o sea, son simples, son sencillos, y los que vienen en 3D, ¿cierto? Basta con pasar el puntero del mouse por encima y me va a dar una muestra, ¿cierto? Una previsualización de lo que significa el gráfico, cómo va a ser compuesto. Voy a escoger el más sencillo, el gráfico columna más sencillo. Y eso es todo. Acabo de graficar las ventas del primer semestre de un año en curso. Si ustedes se fijan, estas son las columnas. ¿Se fijan? Lo que corresponde a enero, lo que corresponde a febrero, junio, que tiene 120, ahí está junio. Digamos que la cifra menor corresponde a mayo, 35 unidades, 35, da lo mismo, 35. Y ahí está reflejado como el mes con menor cantidad, o sea, la columna es la más pequeña. La gracia que tiene este gráfico es que queda vinculado a la tabla de valores o datos. ¿Qué significa eso? Que si yo cambio alguno de estos valores que se encuentran acá, automáticamente me va a cambiar en el gráfico. Por ejemplo, mayo, que es el mes que tiene la menor cantidad de ventas, en vez de que sean 35, lo vamos a cambiar por 3500. Una vez que yo presiono la tecla Enter, en forma automática, se dispara mayo y queda muy por encima de los demás meses. Se fijan, en forma automática. Repasemos. Voy a eliminar el gráfico y lo voy a crear nuevamente. La primera opción dijimos que era colocarse en cualquier parte de la tabla de valores o datos. Me voy a colocar esta vez ahí. Voy al menú Insertar. Voy a la ficha Gráficos y encuentro todos los tipos de gráficos y voy a escoger en este caso, como les dije, el de columna, el más sencillo, que es el primero. Y doy clic. Listo. Y he creado el gráfico de columnas correspondiente a esa tabla de valores. Solamente con haberme posicionado en alguna de las celdas que corresponden a la tabla de valores o datos. ¿De acuerdo? Bien. Segunda opción. Voy a eliminar el gráfico. Para eliminar un gráfico basta con posicionarse en él y suprimir. Segunda opción.
Yo puedo marcar la categoría y la serie, categoría mes, serie ventas. Puedo marcar algunos meses, por ejemplo. Supongamos que yo quiero graficar solamente hasta el mes de marzo. O bien si quisiera graficarlo todo, lo marco todo. ¿Se fijan? Voy a marcar solamente hasta el mes de marzo. Y una vez marcado, ya Excel dice, eso es lo que yo deseo graficar. Mismo procedimiento. Voy al menú insertar, voy a la ficha gráfico y escojo el mismo gráfico, el de columna, el más sencillo. Y si ustedes se fijan, automáticamente me graficó lo que yo solamente marqué. ¿Sí? Queda vinculado exactamente lo mismo que el otro. Febrero, por ejemplo, lo vamos a cambiar y esta vez vamos a colocar 2900. Al dar Enter, automáticamente se dispara febrero por encima de los otros meses. ¿Sí? Ahora, supongamos que yo sí en realidad deseo graficar abril, mayo y junio. Doy clic en el gráfico y si ustedes se fijan solamente se marcó lo que yo había graficado en un principio. Pero lo tomo del vértice inferior derecho, aprieto el botón izquierdo del mouse y arrastro hacia abajo. Y esta vez al soltar el botón izquierdo me va a aparecer todos los meses nuevamente. Esta es la segunda opción. Si es que yo solamente quisiera graficar parte de la tabla de valores, ocupo esta. Tercera. Nuevamente voy a borrar el gráfico. Además recordar que el gráfico es un objeto que va por encima de las celdas, de los rangos. Pasa por encima y queda como arriba de la hoja de Excel. Como es un objeto, yo lo marco, lo puedo agrandar, lo puedo estirar de los vértices, lo puedo alargar y lo puedo eliminar, suprimir. La otra opción, supongamos que yo no marco ninguna celda de la tabla de valores y datos y tengo mi celda activa puesta ahí, en la L2. Voy al menú insertar, mismo procedimiento, voy a gráficos, selecciono el gráfico que quiero, que en este caso es el de columnas, y selecciono el primero, el más sencillo. Y esta vez cuando doy clic no me aparece absolutamente nada. Nada. No hay nada graficado. Obvio, si no marqué absolutamente nada de la tabla de valores o datos. ¿Qué pasa en este caso? Fíjense lo siguiente. Fíjense lo que ocurre acá arriba, donde están aquí la barra de títulos. Fíjense lo que ocurre. Cuando yo pincho en Excel, cuando cambio a las hojas, aparece el menú, ¿cierto? Las cintas de opción en forma normal. Cuando yo marco el gráfico, me aparece una opción que dice herramientas de gráficos, en la cual aparecen una serie de menús, que inicio, insertar, diseño, página, ¿se fijan? Pero me aparece esto, diseño y formato, que corresponden única y exclusivamente a gráficos, diseños del gráfico, formatos del gráfico. Bueno, en la opción diseño, en la pestaña diseño, tengo varias fichas, diseño de gráfico, estilos de diseño, datos, hay una ficha que se llama datos, y en esa tengo seleccionar datos, o sea, de a dónde voy a obtener los datos. Basta con que yo dé clic y me aparece esta ventana. ¿Se fijan esta ventana que está acá? Y dice, rangos de datos del gráfico, o sea, ¿dónde están los rangos del dato? Aprieto este botón de captura, le doy clic y marco el rango de la tabla de valores o datos. Aprieto el botón, ¿cierto? Ingreso los datos y ahí me aparecieron, ¿cierto? Las ventas graficadas. Acá abajo aparece ventas, o sea, estos de las series. Entradas de leyendas de la serie. Aquí están las series. Esa es la tercera opción. En realidad es la opción más aparatosa, por decirlo de alguna forma. La más sencilla es la que vimos en un principio. Ahora, supongamos que voy a eliminar el gráfico. Supongamos que yo acá tuviera los costos, por ejemplo. La serie costos. Voy a agregar la serie costos. Y yo quisiera hacer la misma operación. O sea, ya estoy graficando categoría, serie ventas, serie costos. Estamos hablando de dos series y la categoría siempre va a ser 1. Si ustedes se fijan, siempre la serie, vuelvo a repetir, está compuesta por valores numéricos. Es el mismo procedimiento. Basta que yo me coloque en cualquier parte de la tabla de datos valores y Excel va a reconocer absolutamente todo. Insertar, gráfico de columnas,
¿Se fijan? Automáticamente reconoció las dos series y las coloca una al lado de la otra. Aquí estoy comparando las ventas del mes de enero y al lado están los costos del mes de enero. Si yo cambio cualquier valor, por ejemplo, supongamos que los costos del mes de febrero no eran 2.000 y fueron 2.500, automáticamente crece. Supongamos que en abril en vez de ser 59 fueron 120 y mis costos van a superar las ventas. Enter. Enter. Aquí está el mes de abril, ¿se fijan? Para que se note más. Si fueron 3.500, fueron 5.000 los costos en el mes de mayo. Fíjense. Automáticamente. Y si los costos, por colocar una idea, los costos fueron negativos, ¿qué irá a pasar con las columnas? Van hacia abajo, por si acaso. O sea, todo es graficable. Los costos ahí eran 3.000, por colocar, digamos, una cifra. ¿Se entiende? Ya, coloquémonos en la segunda situación. Vamos a pasar al paso 3. Supongamos que tenemos las ventas semestrales, pero tenemos graficado las ventas y por otro lado, en celdas totalmente diferentes, tenemos los costos. O sea, no puedo obtener todo aquí. O sea, yo podría tomar los costos y colocarlo aquí en la columna como lo hice en el ejemplo anterior. Pero, esta vez están separados y así van a quedar. Bueno, lo que hago es lo siguiente. Hay dos formas de hacerlo. Una sencilla y una un poco más complicada. La sencilla es la siguiente. Marco el rango completo, ¿cierto?, de la tabla de valores correspondiente a las ventas. Presiono la tecla Control. La tecla Control, recuerden que hay dos. Una que está en la parte alfabética del teclado, una a la izquierda y una a la derecha. Presiono la tecla Control sin soltar. Y ya seleccionado, digamos, la primera parte, la primera tabla de valores, como tiene denominador común los meses, o los mismos meses, mes, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y abajo también los costos, tomo solamente la serie de costos que se encuentra acá y la marco, sin soltar la tecla Control. Una vez marcado, suelto la tecla Control, me voy al menú Insertar, me voy a Gráficos, y en Gráficos cojo el mismo gráfico que hemos estado escogiendo, de columnas. Se fijan que está marcando las dos series automáticamente y los datos vienen de diferentes lados. Esta es la opción fácil. Voy a repetirla nuevamente. Mediante la tecla Control, marco el rango con la tabla de valores. Presiono la tecla Control sin soltar y marco la serie costo, con nombre y todo. Serie costo. Voy al menú Insertar, voy a Gráficos y en Gráficos cojo columnas, las más sencillas. Perfecto. Ahí tengo graficado. Segunda alternativa. Esta es un poco más compleja, pero también tal vez más ordenada. Insertar. Gráfico. Lo vamos a hacer mediante el asistente. Columnas, columnas. Si ustedes se fijan, el gráfico nuevamente vacío. Igual que en el ejemplo que vimos anterior, cuando no marcábamos nada en los gráficos, se fijan, no tengo marcada la tabla de valores y el gráfico está en blanco. Voy al menú en diseño, herramientas de gráfico, diseño y voy a datos. Y en datos voy a seleccionar los datos. Doy clic. ¿Se fijan? ¿Se acuerdan del ejemplo anterior cuando marqué de dónde venía el rango? Perfecto. Aprieto el botón de captura y marco la tabla de valores o datos. Perfecto. Me va a graficar solamente, ¿cierto? Tomando la categoría los meses, me va a graficar solamente la serie de ventas. La ingreso. Y ahí apareció la serie de ventas. ¿Se fijan? Y aquí aparece también la serie de ventas. Me falta la serie de costos. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es agregar una nueva serie. Entrada de leyendas de serie. Agregar. Y agrego. ¿Cuál es el nombre de la serie? La máquina me pregunta, ¿dónde está el nombre de la serie? Eso es lo que me quiere decir. Aprieto el botón de captura y le digo que el nombre de la otra serie está en esa celda. Perfecto. La agrego. Listo. Tengo ingresada ya la serie de costo. Me pregunta nuevamente, no vayan a apretar aquí en valores de serie. Botón de captura. ¿Dónde están los valores de la serie? Los valores de la serie son los que están aquí abajo. Los que corresponden al mes de enero, febrero, marzo, abril y mayo.
O sea, desde el 800 hasta el 97. Aprieto el botón de captura, no aquí, el botón de captura, doy clic y marco desde el mes de enero, o sea, desde 800 hasta el último que es junio 97. Y ahí me están apareciendo las celdas con valores absolutos. Los ingreso y ustedes se fijan, ya ingresaron también la serie. Acepto. Si alguien se está preguntando si podría tener esto mismo en una hoja las ventas, en otra hoja podría tener los costos y graficar en una tercera hoja, perfecto, se puede. Esa es la idea. Eso es con respecto a los gráficos. Voy a volver al ejemplo que hicimos al primero, a este que está acá, para darle algunas señas con respecto a los formatos. Voy a borrar este gráfico, voy a eliminar los costos, y vamos a hacerlo solamente con las ventas para que veamos algunas formas, o sea, cómo arreglo la forma de presentación de los gráficos. Me posiciono en cualquier parte de la tabla de valores o datos, inserto, selecciono un gráfico, en este caso el mismo que hemos estado seleccionando, y lo primero que vamos a aprender es cómo cambiarle el color a las columnas. Hay una forma más compleja y una forma más sencilla. Lo primero, ¿qué es lo que quiero cambiar? Yo tengo que indicarle al gráfico qué es lo que yo quiero cambiar con respecto al formato. Por ejemplo, el color de las columnas. Marco las columnas, si ustedes se fijan a todas las columnas, se le pusieron orejas arriba a las columnas y se pusieron pies o zapatos. ¿Se fijan? Están con zapatos y están con orejas. Pero todas. Bien. Me voy a formato y en formato tengo el relleno. Y escojo un color. Si escojo un color, todas se colocan del mismo color. Ahora, esta misma opción de hacerlo aquí en el formato del gráfico, también lo podría hacer de acá desde el menú inicio. Y ahí también tengo el tarro pintura que me permite dar los colores, por si acaso, si alguien se pregunta eso. Bien, voy aquí a formato. Lo vamos a hacer de esta parte más sencilla. Si yo quiero darle, digamos, colores independientes, porque a todos les di el color rojo, lo que hago es lo siguiente. Marco las columnas. A todas se les pusieron orejas y zapatos. Si quiero cambiar el color a una en especial, la vuelvo a marcar, o sea, le vuelvo a dar clic. Y queda solamente destacada esa. Esa que está destacada, que está con las orejas y los zapatos, yo le puedo cambiar el color acá. Y digo, por ejemplo, quiero que esa sea amarilla. Como ya empecé a individualizarlas, por decirlo de alguna forma, por ejemplo, la primera ahora va a ser de color verde. Le doy clic y solamente está con oreja y zapato. Color verde. Esta, la más grande, la voy a colocar de color negro. Y aquí voy marcando color negro. ¿Se fijan? Si pincho fuera y quisiera hacerlo nuevamente, marco esta, le doy el segundo clic y ahora le cambio el color. Nuevamente, si quiero marcar de a una, le doy el primer clic, le doy el segundo la que quiero cambiar y me queda destacada. Y una vez que quedó destacada uno, ya puedo empezar a cambiar de a una en cada una. ¿Se fijan? Ya, eso es con respecto al color de las columnas. Si yo quisiera cambiar el tamaño o el color, ¿cierto?, de los valores o de las columnas, perdón, o de las categorías acá abajo, basta con que yo dé clic. Voy a colocar de color rojo. La categoría que corresponde a los meses la voy a colocar de color verde. Voy a agrandarlo, lo marco y agrando ahí el tamaño de la letra. ¿Sí? Quiero cambiar el título, basta con que le dé un clic. Borro esto, o mejor voy a agregar ventas del semestre. ¿Sí? No me gustó el gráfico columna. Quisiera a lo mejor un gráfico de líneas. ¿Por qué no? De líneas. Marco el gráfico. Voy a diseño. Diseño de gráfico. Voy a donde dice cambiar tipo de gráfico. Basta con esto. Cambiar tipo de gráfico. Y aquí tengo columnas, línea circular, barra, área, etc. Circular. Línea. Que es el que está de moda ahora. Y tengo esta alternativa. Lo selecciono. Aceptar. Esta es mi curva. Si quiero cambiar el color de esto, mismo sistema que con el gráfico. Se los marco todos o los marco de a uno. ¿Se fijan? O los marco todos. Quiero que la línea sea roja. Formato
puedo cambiar también el grosor. En el mismo contorno donde le di el color, tengo el grosor. Vamos a coger esa que está ahí. Y ahí tengo mi gráfico línea. Quisiera hacerlo con el circular, o más conocido como el de torta. Marco el gráfico, voy a diseño, cambiar tipo de gráfico y selecciono circular. Un 3D para que sea más bonito. Acepto. Listo, ahí está. Dentro de ese diseño tengo todas estas posibilidades, con los porcentajes y el nombre del mes, solamente los porcentajes, abajo los nombres, ¿se fijan? Tengo todo esto en forma automática. Basta con pasar el ratón por encima. Este está bueno. Si ustedes toman los datos, por ejemplo, los van colocando ahí, se van corriendo y se van explicando hacia afuera. Puntero con el botón izquierdo sin soltar y los van desplazando. Les quieren cambiar los colores y quiero que sea en letras de color rojo, en negrita. Bueno, básicamente eso es lo que uno realiza, digamos, los procedimientos para realizar un gráfico. Bien, eso es todo. Hasta la próxima clase.